Bueno, pues bienvenidos a otro episodio en esta serie de entrevistas con expertos en ciberseguridad. Y hoy estamos aquí cerca de la Torre de Tokio con una muy buena vista y obviamente con una experta en ciberseguridad también. Hoy estamos con Mónica Barrera, que tiene mucha experiencia más en el lado como de auditorías, gestión, un poco más no del lado técnico donde normalmente estamos, pero digo, hay mucho que aprender de ella también en cuestión de cómo se manejan en las empresas ya a nivel interno, la parte de políticas y no nada más como la parte técnica, que es lo que normalmente vemos aquí. Entonces también tiene un gran perfil y vive en Japón, así que nos contará también principalmente cómo fue su experiencia de venir al extranjero y cómo se preparó, cómo ha sido su formación. Entonces no sé si quisieras comenzar con contarnos un poco primero cómo fue que llegaste al área de IT o quizá un poco a la parte de seguridad. Y bueno, antes que nada, también muchas gracias por aceptar la entrevista y también por venirte hasta acá, por venir a dar una caminata en busca de una buena vista. Muchas gracias. No, al contrario, gracias Javier, primero gracias por ahora sí que acercarte a invitarme a hacer esta entrevista, la verdad estoy muy contenta y también de dar la vuelta ya conocimos junto un poco más de aquí, de esta zona que no, la verdad no había venido mucho, pero bueno, ya estamos aquí. Y pues largo camino, realmente empecé en TI desde que elegí mi carrera. Yo soy ingeniero en cibernética y sistemas computacionales. Lo que siempre tuve claro es que quería estudiar algo que fuera transversal en todo el mundo. Mis papás son abogados, mi hermana es abogada, y entonces el derecho te limita mucho al tipo de derecho que tienes, ¿no? Si es derecho romano, si es común law, yo decía, ok, no, si yo me quiero ir a otro lugar, tengo que aprender, certificarme o de alguna manera demostrar que tengo el conocimiento para ejercer en ese lugar. Yo tenía como muy claro que quería ser ingeniero en sistemas, y ok, empecé. La parte de seguridad fue como muy extraña, empecé como analista de sistemas, como todos empezamos muy abajito. Mi hermana trabajaba en EY, de pronto me dijo, oye, hay vacantes, ¿por qué no te vienes para acá? Es en Assurance. Yo en ese momento no tenía ni la menor idea de qué era. Me muevo y empiezo como auditor externo. Y entonces es cuando descubro siquiera que existe auditoría, porque aunque en la carrera fue algo que vimos, fue una parte muy pequeñita. Y la verdad es que creo que algo que me empezó a gustar en ese momento es que tenía la oportunidad de ir a trabajar a varias empresas. Aunque yo formaba parte del equipo de EY al ser auditores externos, pues me iba moviendo todo tipo de empresas, banca, alimentos, automotriz, y eso te da una perspectiva bien grande no solo de empresas locales, sino de nacionales. Pero llegó también un punto en el que dije, sabes que ya es también muy cansado estar moviéndote de un lado, moviéndote al otro y siempre regresando al final a lo mismo, ¿no? Creo que algo que pasa un poco en auditoría externa es un scope muy preciso el que tenemos que hacer, es dar soporte a la parte de todos los estados financieros, desde el punto de vista tecnológico, entonces no te permite profundizar mucho en algunas cosas. Y aunque también di un poco de soporte en la parte de consultoría, decido salir de la firma y me muevo ahora, pero como auditor interno. Entonces ser auditor interno te cambia las puertas porque ya no tienes, le voy a llamar, un script hecho para que tú vayas, lo pruebes y lo audites de esa manera, sino tienes que entender el proceso de negocio, tienes que entender la tecnología que está alrededor de ese proceso. Ya no puedes solamente agarrar y decir, oye, esto es lo que voy a hacer y limitarte, ¿no? En ese momento realmente hablábamos de seguridad informática, seguridad de la información, pero todavía no estaba como el boom de la ciberseguridad per se, ¿no? Estoy un tiempo en auditoría interna y de pronto digo, ¿sabes qué? Quiero conocer más. Algo que a lo mejor me pasa mucho es que siempre como auditor te dicen, es que tú eres el malo. Y me vienes a decir que hago mal y es como el único objetivo que tienes en este trabajo, ¿no? Y mi perspectiva siempre ha sido diferente. Yo te vengo a ayudar. Nunca voy a poder ser el experto porque yo no estoy viviendo el día al día en tu trabajo.
pero sí tengo la obligación de eso, esa ceguera que le llaman ceguera de taller, ayudarte a ubicarla, reconocerla y mejorar. Creo que en ese aspecto no sé si sea la buena o la mala auditora, porque afortunadamente la forma en la que yo me manejo me ha ayudado a acercarme mucho a mis auditados, a entender los procesos y generar buenas relaciones y tener apertura en la que ellos ya te comparten más y entonces te dicen, ahora entiendo por qué estás haciendo lo que haces. No, no me vienes a decir que hago mal o que trabajo mal, sino en verdad me quieres ayudar a mejorar. Pero siempre queda un hueco, ¿no? En el que no... las auditorías siempre tenemos un tiempo limitado, un scope muy preciso en el que no puedes profundizar en todo porque no nos da la vida. Y decidí cambiarme al departamento de sistemas de crédito. Dejé de lado auditoría, pero la parte de seguridad pues nunca me dejó, porque al final del día yo apoyaba en el BCP, el DRP, ahora yo era quien estaba apoyando a responder la auditoría interna, a responder la auditoría externa, entonces yo tenía el papel al revés y pronto era de ver cómo, y ahora entiendo por qué a veces me decían no te puedo entregar, ¿no? Tenía encima un ticket de un incidente y al mismo tiempo entrega la auditoría y sabes que tu prioridad es responderle de cara al cliente. Entonces, ahora me empezó a pasar al revés porque de pronto yo veía muchas cosas que decía, oye, ¿cómo podemos mejorar la seguridad? ¿Cómo podemos cambiar esto? Oye, hay que documentar, hay que hacer esto. Y yo creo que eso pasa en todas las áreas de sistemas. Cuando te dicen, tienes que documentar, dices, lo odio, ¿no? Si codificas, dices, tengo que documentar mi código y pon los comentarios. Si estás en un área a lo mejor que ya entrega per se un proceso, oye, documenta, diagrama, y tú dices, es que eso es lo que menos me gusta hacer y es lo primero que te pide el auditor, ¿no? Enséñame tu proceso, tu manual, tu diagrama. Y yo sentía que ahora desde el punto en el que yo estaba ya no podía como afrontar eso y decir, oye, ¿cómo yo impulso que esto suceda? Y sentía que yo podía aportar más estando en auditoría. Y regreso a auditoría, pero justo decidí comenzar a estudiar una maestría en ciberseguridad porque creo que eran los elementos que me faltaban. Creo que también existe la idea de que como auditores lo único que hacemos son papeles y decir que está mal, ¿no? Y ser auditor la verdad es que te implica conocer de todo un poco. Porque al final del día, si tú quieres ir a revisar un código, hacer una auditoría de desarrollo de código, tienes que conocer de metodologías de desarrollo, tienes que conocer de código seguro. Y si te toca revisar redes, entonces tienes que saber de redes, tienes que saber de bases de datos, de sistemas operativos, pero también de atención a incidentes, de metodologías, inclusive de regulación, que si hay protección de datos personales y si es solamente local o aplica alguna otra extranjera porque eres subsidiaria. Entonces, me gusta mucho ser auditor porque tienes que aprender de todo. No te limitas a decir, oye, yo soy de redes, mi especialidad es redes, sí sé de varias cosas, pero soy de redes. En mi caso me implica estar siempre en constante movimiento y a lo mejor dices, ok, ya dominé metodologías de proyectos y dices Waterfall y de pronto nacen las Agile y aprende metodologías Agile porque si no nosotros no podemos estar a la par de revisar los procesos si no conocemos todo eso. Entonces es también muy padre porque tenemos la oportunidad de conocer toda la compañía, de conocer no solamente a lo mejor creo que esos esquemas ya están cambiando en las empresas de que ya no solo eres TI, estás encerrado con TI, sino ya tienes otro tipo de esquemas de trabajo que te permiten colaborar más con las áreas de negocio y eso es algo que precisamente auditoría te da, ¿no? La transversalidad de decir, un día puedo estar revisando TI, un día puedo estar revisando un data center, un día puedo estar revisando solamente un proceso de negocio y creo que la forma de poder darle más punch a mi carrera era justo enfocarme en algo más específico que era ciberseguridad. Y por eso yo decidí más esa maestría a diferencia de otras que a lo mejor son de gestión de tecnologías, ahorita que está muy fuerte toda la parte de analítica de datos, pero yo dije, a mí me gusta ciberseguridad, era ya la experiencia que yo traía y es donde decidí ahora sí que seguir mi camino. Wow, qué interesante. ¿Y cómo decides irte específicamente a ciberseguridad? Y una vez que lo decides, ¿cómo es esa experiencia de hacer ciberseguridad? Porque, por ejemplo,
hablamos de un mundo más global, donde hay muchas cosas de IT, regulaciones y demás. Cuando dices me enfoco en ciberseguridad, aparentemente tomas un camino, pero en realidad es otra vez otro mundo, ¿no? Otra vez complejo, como mencionas. Tienes que saber de redes, código seguro, políticas, reglas, yo qué sé, otro tipo de tecnologías, a lo mejor ahora la nube. Y entonces ves otra vez que es como otro abanico de muchos skills que tienes que tomar, y en tu caso que tienes que a lo mejor no ser experta en todo, pero sí tienes que conocer de todo. ¿Cuál fue tu experiencia primero en decir, bueno, me enfoco en ciberseguridad, y después entras en ciberseguridad y ves que es otra vez otro abanico? ¿Cuál fue tu percepción Ay, creo que al final del día es como que vas descubriendo, ¿no? Abres una puerta y te das cuenta que enfrente hay otra y que no solo es una, tienes como varias opciones. En mi caso, yo elegí ciberseguridad justo porque el programa en específico que yo tomé, las materias se adecuaban al tipo de trabajo que yo hacía y a lo que yo buscaba, de justo conocer de redes, conocer de governance, de conocer de regulación, pero también la parte de gestión, porque a veces nos enfocamos mucho en la parte técnica y nos olvidamos un poquito más de la parte de gestión. Y algo que también es muy, muy importante y que a mí me gusta mucho es, ciberseguridad no solo es tecnología. Si hablamos de tecnologías, al final del día tenemos manuales, tenemos expertos, tenemos proveedores, pero siempre el típico, ¿no? La capa 8. ¿Cómo aprendes a lidiar con la capa 8? Entonces, algo que me gustó mucho de ese programa también es cómo ayudamos a que justo las personas nos apoyen a formar parte de, lo voy a llamar un sistema integral en el cual ayudas a proteger en verdad tu información, a proteger tus sistemas. Entonces, hoy en día creo que inclusive muchos definen ciberseguridad de muchas maneras. Creo que no podemos decir exactamente qué es ciberseguridad. Definiciones tenemos en todos lados. Para mí realmente se convirtió en esta forma de tomar varios expertices y cómo ayudamos a una empresa, cómo nos ayudamos a nosotros mismos, a nuestras familias a mantenernos seguros en un ciberespacio y en esta alta conectividad que hoy en día tenemos, porque si bien creo que, justo como dije ahorita, a lo mejor la parte de analítica de datos está muy, muy fuerte, al final del día ciberseguridad es algo que necesitas saber de analítica de datos. Necesitas saber de gestión. Para mí creo que se convirtió en el área que te permitía integrar muchas cosas con un solo nombre. Y mencionas algo bastante interesante. No estoy seguro, pero quizás seas la primera entrevistada que menciona la palabra ciberespacio. Y otra vez, hablar del ciberespacio te lleva, como bien dices, no solo a cosas que están en internet, sino a lo mejor conectividad, que es una red local independiente, a lo mejor sistemas SCADA y demás. Y el tipo de preocupación en cuanto a ciberseguridad es diferente que el de una empresa normal, que a lo mejor incluso, yo que sé, tiene sistemas en la nube y tiene a lo mejor arquitecturas híbridas. Una vez que comienzas, porque por ejemplo en mi caso yo siempre fui un poco más técnico. Cuando hice la maestría y luego doctorado se hablaba mucho también del ciberespacio, y es otra vez como ese abanico de posibilidades, en particular cuando hablas de ciberespacio, porque ya tienes que ver con sistemas SCADA, con sensores, con cosas que no están en la red. Y bueno, entonces digo, en mi caso el hablar del ciberespacio ya iba como más allá en cuanto a tecnología se refiere. Yo que venía de la parte técnica. En tu caso, ¿cómo fue esta llegada a no solo hablar de sistemas, sino a hablar meramente el concepto del ciberespacio? Yo creo que al final del día hemos ido ampliando las barreras, ¿no? O sea, como personas, quizás si nos damos algo muy, muy antiguo, pues antes decías, oye, hay caminos, hay carreteras, y de pronto hay barcos, y de pronto espacio aéreo, ¿no? De pronto ya tenemos ahora el espacio literal fuera de la Tierra. El siguiente paso, pues ahora es hacia adentro, ¿no? El ciberespacio. Entonces creo que era natural, era un proceso que al final del día nos iba a pasar, y más con la evolución tecnológica que hemos tenido. Lidiar yo creo que es difícil porque hoy en día, ¿qué es ciberespacio? Recursos, gente
y algo limitado que a lo mejor no es tangible, ¿no? Porque estás dentro de un espacio digital, de un espacio cibernético, pero hoy en día ya somos parte de eso porque tenemos relojes inteligentes, el celular creo que es algo que siempre cargamos, en cuestiones, por ejemplo, médicas, ¿no? Personas que ya tienen marcapasos, ya no estamos limitados únicamente a aquí, sino estamos ultra conectados. Lidiar con eso creo que es difícil porque no solamente tienes que tener esta mentalidad, en mi caso como auditor siempre las dos palabras más importantes yo creo son riesgo y control. Entonces, identificamos riesgos, identificamos controles, mitigamos riesgos. Creo que hoy en día esos riesgos y esos controles ya también nosotros los tenemos. Oye, ¿cómo protejo mis datos? Porque traigo un reloj que me dice dónde estoy, que tiene mis fotos, que controla mi teléfono. Para mí el empezar a integrar estos términos no solamente ha sido, porque es algo que sigo viviendo todos los días, no es solamente cómo lo veo desde el punto de vista técnico y cómo lo veo en mi trabajo, sino cómo lo veo en mi vida diaria y cómo lo veo con todas las personas con las que interactúo. Creo que es algo ya mucho más complejo que solo decir el ciberespacio que tenemos a lo mejor de la red interna de donde trabajamos. Y esa cómo se comunica con otras, yo misma cómo me comunico a través de mi teléfono, de mi computadora del trabajo, de mi computadora personal, de mi tablet. Creo que todavía tenemos esa idea de que ciberespacio es algo como de película, en Tron, en el que te vas a meter y vas a estar ahí, y creo que es algo que realmente ya estamos viviendo. Solo hemos ido integrando estas palabras a nuestro vocabulario de nuestra vida diaria, pero para mí ha sido vivirlo en cómo lo veo desde el punto de vista técnico y laboral y cómo lo llevo hacia mi vida diaria y cómo impacta. Ya, y en tu caso que estás como más en contacto quizá con personas de todo estilo, o sea, gente muy técnica, gente a lo mejor VPs, gente ya en niveles más altos que probablemente no siempre tiene un vocabulario muy técnico, pero tú al estar en medio tienes que hablar ambos idiomas. ¿Cómo ha sido esa interpretación de las cosas entre, digamos, la traducción, de pasarlo entre lo técnico a llevarlo a un VP y el saber qué palabras utilizar, cuál es el objetivo? A lo mejor el equipo técnico te está pidiendo recursos para resolver un problema, pero tú en lugar de presentarlo como un problema, lo presentas como una oportunidad de decir, ah, mira, tenemos este escenario, quizá podríamos invertir y a lo mejor es como un ganar-ganar. ¿Cómo ha sido ese cambio de mentalidad? Que ya no nada más tienes que ser experta en la materia de ciberseguridad, sino de alguna manera la negociación sí. También, ¿no? Y Verde, yo creo que eso es muy importante porque normalmente cuando sales de la carrera y empiezas a trabajar, pues tu intención es la ejecución, o sea, yo tengo que hacer delivery, tengo que entregar, y normalmente nos piden enfocarnos en esa parte y es muy raro justo que mencionas, ¿no? Que nos enseñen a utilizar el lenguaje que debemos y si quiere identificar el tipo de persona con la que vamos a estar tratando, porque no es igual hablar con un técnico que está administrando el sistema, con a lo mejor el gerente que es responsable quizá de un presupuesto, o ya con un VP que es responsable de toda un área, de todo un proceso de negocio que incluye muchas actividades. Para mí el proceso fue ir aprendiendo a la par en la que iba obteniendo expertise técnico. Nunca dejé de lado lo que le llaman soft skills. Tienes que ir aprendiendo a comunicarte y creo que es muy importante que no nos esperemos a que te conviertas en un manager, a que te conviertas en un senior manager, sino desde las primeras etapas de trabajo se empieza a enseñar eso, porque a mí es algo que me hubiera gustado mucho, ¿no? Que me enseñaran a tener este tipo de habilidades de, oye, voy a hablar con un VP, tengo que sintetizar, tengo que ser muy concreto, tengo que darle los beneficios. Y algo que a mí me ayudó mucho es el pitch del elevador, ¿no? Que es, si tú te encuentras al director en el elevador, tienes menos de 1 minuto, 2 minutos, ¿qué le vas a decir? Entonces, siempre tener eso de el tiempo, tener muy presente de con quién estás hablando y que esa persona, lo que le vas a decir necesita captar su atención. Pero a la vez, como mencionas, cuando tengo que tratar con personas muy técnicas, tengo que hablar su lenguaje, tengo que hablar cuestiones de
a lo mejor términos, de módulos, de configuraciones muy específicas de cada uno de los sistemas. Y ahí es donde te digo que a veces siento que el auditor bueno y el auditor malo, ¿no? Y para mí, el yo sentarme con esas personas y decirle, tú dime cómo lo vives, tú explícamelo con tus términos para irlos adoptando. Y lo que yo he ido haciendo es como crear una biblioteca en mi cabeza de, ok, estos son los términos que debo utilizar para este tipo de base de datos, esto para este tipo de, ok, con redes esto es lo que yo tengo que hablar. Oye, y si yo me muevo con alguien de negocio, olvídate de hablarle del sistema porque siempre va a ser un problema. Es qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú haces. Y creo que es muy importante que todas las personas que estamos en ciberseguridad tengamos también esa apertura de aprender y de escuchar y de ser flexibles, de entender las necesidades que otros departamentos tienen, porque al final del día nosotros al ser especialistas en ciberseguridad somos un área que está soportando y que está atendiendo siempre otro fin. Entonces, tomar, por ejemplo, también cursos, ¿no? Cursos de este tipo de soft skills creo que fue algo que me ayudó mucho a prepararme a enfrentar a gente ya de un nivel de senior management, el aprender a negociar, e inclusive, por ejemplo, que a lo mejor ya está un poco muy hablado, pero el liderazgo, ¿no? También identificar tú mismo tipo de liderazgo y cuál es tu forma de comunicarte, cuál es la forma de comunicarse de la otra persona. Creo que es algo que entre vayas buscando más cursos y lo vayas aprendiendo, si es desde que vas empezando tu carrera, aunque a lo mejor tú todavía no tengas la oportunidad de hablar con un director, lo vayas haciendo, porque en mi caso fue aprenderlo en el camino de piedras, ¿no? Del enfrentarte a una sesión en la que a lo mejor después salías regañado porque, oye, no te entendieron nada, a lo mejor hasta salió molesto porque me dijiste un montón de cosas y yo no sé qué me estás diciendo, y que a mí me hubiera gustado que alguien me fuera como guiando en ese aspecto, ¿no? De ello, prepárate en esto, hazlo así, toma este curso, identifica estas cuestiones. Es algo que a lo mejor yo alentaría mucho a aquellos que quieren entrar a este mundo, empezar no solamente con lo técnico, sino tomar muchas cuestiones de soft skill que al final del día lo único que van a hacer es empoderarte y darte más punch. Si eres un técnico con este tipo de habilidades, se te abren las puertas, en verdad se te abren las puertas. Oh, qué interesante, la verdad es que creo que no mucha gente tiene como esa visión tan global como tú la tienes, porque como dices, tu posición también necesita que tengas como tanto la parte técnica, la parte de management, la parte de liderazgo, la parte de resolver problemas, porque al final pues estás en auditoría y seguramente habrá veces que no tienen ni las bases, ¿no? A lo mejor ya en empresas grandes es diferente, pero bueno, ya quizá moviéndonos un poco a la parte de tu crecimiento, digamos, ¿cómo fue que llegaste a Japón? Fue otro camino difícil también. Realmente, desde muy chica siempre he tenido la pasión por la cultura japonesa. Yo creo que a muchos nos ha pasado empiezas con el anime, empiezas con el manga y luego dices, oye, pero quiero entender más la cultura, ahora quiero aprender el idioma. Y ese fue un poco el camino que fui siguiendo. Eh, Cuando empiezo yo entré a una escuela de japonés, es imposible que aprendas japonés sin envolverte un poco en la cultura porque te jala. Si en verdad quieres, mi perspectiva es que si quieres aprender japonés tienes que aprender la cultura porque las mismas palabras te van llevando a entender. Y cuando entiendes la cultura a veces entiendes el porqué de las palabras y las estructuras. Y desde hace mucho tiempo yo decía, yo me quiero ir a Japón, como, no sé, busco una beca, junto dinero, me voy a estudiar, a lo mejor busco trabajo de medio tiempo, y era algo que traía, pero entre que me cambiaba de trabajo, que de auditoría me fui a negocio, que me regreso a auditoría, yo creo que pasaron como 10 años que dejé de estudiar. Y de pronto dije, no, quiero volver a tomar clases, quiero retomarlo, quiero buscar una oportunidad de allá, la que sea. Si te soy muy sincera, sí dije, me voy a estudiar ya, no junto dinero, me voy, tomo un tiempo de trabajo, no sé qué hago, y me voy a estudiar.
Y justo en la empresa en la que yo estoy ahorita, en México, se abre una vacante y digo, ok, aplico, no aplico. Y afortunadamente estaba en un programa de mentoría. Creo que eso también voy a arrasar un poquito, lo otro tema es importante, si puedes tener un mentor, alguien experto que te apoye, es el mejor camino porque para mí eso es algo que me ayudó. El tener un mentor que me dijo, aviéntate, toma el riesgo, si no es para ti, diseñamos un plan, vemos qué es lo que te haga falta, oye, te pide el feedback, qué necesito mejorar, oye, lo que tengo que mejorar es a lo mejor el japonés, o lo que tengo que mejorar es algún aspecto técnico particular, regulatorio de Japón, lo vemos, ¿no? Entonces me aventé, apliqué. Después de varios meses me dicen, ok, la vacante es tuya, te tienes que venir. Entonces creo que para mí fue la mejor manera de llegar a Japón, que es con trabajo, con la oportunidad de seguir aprendiendo el idioma. Pero creo que también haciendo retrospectiva, siempre me mantuve muy firme en que yo quería venir a Japón. No sabía todavía el medio, no sabía el cómo, realmente no tenía un plan, pero yo siempre dije, quiero ir a Japón. Y lo que me fui dando cuenta es que muchas de las cosas que yo fui haciendo fueron como pequeños bloques que me permitieron llegar aquí, porque estuve estudiando el idioma, fue un bloque. Oye, me especialicé en algo que realmente, pues como has mencionado, no hay muchos auditores en TI, otro bloquecito. Oye, el ir en programas de mentorías, otro bloquecito. El tener conocimiento también de la cultura, otro bloque. Entonces, al final del día yo me di cuenta que esas acciones que yo creía que no estaban realmente relacionadas, sí lo estaban. Y que realmente mi objetivo que siempre tuve, que inclusive podemos llamar el sueño que yo siempre tuve de venirme a Japón, esas cosas me permitieron llegar. Yo no las había estructurado de esa manera, hasta que de pronto dije, oye... Ese sentido. Exactamente. Entonces, creo que el ver, el tener el objetivo, pero darnos cuenta que no es un camino recto, sino son varias cosas las que tienes que ir juntando para llegar. Digo, yo no me di cuenta de eso hasta que llegué aquí, que dije, ok, ahora me hace sentido esto, ahora me hace sentido la clase que tomé, ahora me hace sentido inclusive el networking que fui haciendo a lo largo, ¿no? De personas que llegando aquí me han apoyado muchísimo. Porque creo que eso también es importante, ¿no? Migrar a veces lo vemos como, ay, es la solución a todos tus problemas o es lo mejor que te puede pasar. Es muy duro, es difícil y también me requirió mucha preparación en el aspecto de estar buscando los trámites que tenía que hacer. Sí tenía apoyo de la empresa, claro, pero muchas cosas personales de cómo hago los trámites, cómo va a ser mi vida, dónde debería de vivir o dónde quiero vivir. El yo también prepararme a la diferencia de nunca va a ser lo mismo que en tu país, entonces el que realmente tengas presente eso, el estar lejos de todos, en mi caso de mi familia, de mis amigos, es duro y yo creo que es algo que también yo me preparé mucho de decir, voy a estar lejos, no va a ser lo mismo porque ni siquiera va a ser mi idioma. O sea, cualquier cosa que quieras hacer no va a ser en tu idioma. Entonces, esos pequeños pasos de prepararme, en el momento en que a mí me dijeron, sí, vente para acá, fue, ok, ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿No? Inclusive algo tan sencillo como hacer una lista de las cosas que me tenía que traer, ¿no? O sea, qué sí es indispensable, qué sí me tengo que traer, qué quiero, pero a lo mejor puedo dejar o puedo traer en otra ocasión. Fueron muchos los preparativos que yo tomé para llegar, pero en general soy un poco intensa con eso de las preparaciones, pero sí me requirió mucho el saber todo lo que tenía que hacer, inclusive ya te platicaba un poco, el primer día yo llegando, saliendo del avión casi a hacer trámites. Sí, qué complejo. Y bueno, ya una vez que estás en Japón, digamos al inicio fue un poco prepararte y a lo mejor se fueron acomodando las cosas, tomaste la decisión, que creo que hay mucho detrás de decir tomé una decisión. Creo que hay un gran número de cosas que se podrían comentar, pero ya una vez que llegas a Japón,
¿Era lo que esperabas en cuanto a vida profesional? Quizá cosas que no viste antes porque pues es la primera vez que quizá lo hacías. ¿Cuál fue tu experiencia? Yo creo que lo dividiría en dos partes. La parte profesional, finalmente, la metodología que nosotros utilizamos es global. Podríamos decir que el trabajo debe ser igual en todos lados, pero sí hay un impacto cultural en cómo se hacen las cosas, ¿no? Y eso ya me había pasado en experiencias anteriores, el trabajar con personas en Europa es diferente a trabajar con personas en Asia. Todos tienen estilos muy diferentes. Eh, Al final del día creo que aunque digas es el mismo trabajo, siempre hay formas diferentes de hacerla. Entonces fluyó bastante el moverme de México a Japón en la parte laboral, porque ahorita me ha requerido más aprender de forma que de fondo. De fondo mi trabajo sigue siendo igual, pero de forma el aprender a lo mejor inclusive cómo referirte o cómo comunicarte con alguien en management, ¿no? Oye, es japonés, ¿cómo debo dirigirme hacia él? A lo mejor es europeo, ¿cómo debo dirigirme hacia él? Creo que también es muy importante los modales que puedas tú tener, porque al final del día creo que es algo que también los japoneses valoran mucho, ¿no? El que tú trates de involucrarte en su cultura, involucrarte en las costumbres que tienen, te abre también muchas puertas. Y en ese aspecto, pues también yo tenía un poco de conocimiento previo de cómo eran las cosas aquí. Por eso creo que en el aspecto laboral, pues ha fluido bastante. Pero también ver las perspectivas de cómo se gestionan las cosas, ¿no? Porque un poco lo que te decía, oye, yo decidí estudiar esto porque quería que todo fuera igual y de pronto te das cuenta de que no es igual, no algo tan sencillo cuando que te provisionen un equipo de cómputo es muy diferente de un lado al otro, aunque sea la misma empresa. Es irte adaptando. En cuestión de la vida yo creo que sí es... no he dejado de sorprenderme porque hay muchas cosas que son muy diferentes a México. Y creo que cada día que hago algo puede ser que sea la primera vez que hago, ¿no? La primera vez que pago una cuenta de agua, la primera vez que voy al cine, la primera vez que compro un boleto para un concierto. Al final del día son cosas constantes, pero te tienes que adaptar y a ver cómo se hace el estilo, ¿no? Algo tan sencillo de pagar, ¿no? Oye, pago con aplicación o pago con la tarjeta del tren. Estilos diferentes, pero al final del día hay ocasiones en las que también es frustrante el que dices, oye, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, a quién le pregunto, y a lo mejor algo que sí me pasó bastante es que mis compañeros al ser japoneses me decían, es que yo nunca hice ese trámite, no tengo la menor idea de cómo hacerlo, pero pues ahorita vemos quién te apoya, ¿no? Pues también el lidiar con eso de que también hacía que otras personas se enfrentaran a cuestiones que ellos mismos dicen, oye, yo soy japonés y no tenía idea de que había que hacer eso, pero porque nunca me tocó, ¿no? Ha sido difícil, pero hasta el momento creo que me gusta estar aquí. Llevo muy poquito tiempo, entonces también a veces en el aspecto personal, pues ir también conociendo personas, hacer este tipo de networking, de también conocer no solo japoneses, porque a veces he conocido personas que dicen, yo me quiero ir a Japón como para solo tratar con japoneses. No, yo creo que tienes que estar abierto a que va a haber personas que también son de tu país, personas de otros países y que al final del día vas a compartir algún interés en común, porque probablemente ya Japón es un interés en común. Entonces yo nunca me cerré a decir, yo solo quiero amigos japoneses, o yo solo quiero convivir japoneses. Para mí sigue siendo el seguir conociendo gente y también conocer, que me retroalimenten con sus experiencias, ¿no? Porque todos lo hemos vivido diferente, ¿no? Creo que ha habido quienes nos han apoyado un poquito, a quienes han apoyado más, quienes han llegado y de pronto es de a ver cómo le hago, a ver qué sale y a ver si me puedo quedar. Diferentes situaciones que creo que como lo he sobrellevado es estar abierta a recibir lo que todo el mundo me ha dado y tomarlo mejor. ¿Crees que esa apertura que tienes ahora es diferente a la que tenías en México? Yo creo que sí, porque
a veces no, en México como que yo tenía la idea de, ay, todo va a ser, en Japón todo hay un método, todo es ordenado, entonces debe ser sencillo. Y ya cuando lo empiezo a vivir digo, que sí hay un método, pero no es sencillo y a lo mejor no es tan ordenado como yo creía. Y también me ha significado pues romper muchos paradigmas. Al final del día en México pues estoy acostumbrada, tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo mis círculos, todo controlado, y llegar acá pues inclusive te implica el acercarte a personas que a lo mejor no conoces a pedir apoyo, al tener la apertura de si alguien te habla o te pregunta también a compartir, a que ya no estás viviendo en esa pequeña burbuja que a lo mejor podías estar o no viviendo en México. Depende también de la persona, ¿no? Yo creo que si en México eres una persona muy abierta, muy sociable, que con todo el mundo convive, probablemente te sea más fácil moverte a otro país, no solo a Japón, pero si eres un poquito más introvertido como yo, sea más difícil porque entonces sí tienes que ir inclusive a pedir ayuda, ¿no? Oye, no entiendo cómo llenar esto, échame la mano. Para mí sí ha significado un cambiar la forma en que me relaciono con las personas y también cambiar la forma en la que me comunico, porque a veces yo daba por hecho las cosas y era así, no te estoy entendiendo, y el problema no es el idioma, es que no te estoy entendiendo, no te entiendo en inglés, no te entiendo en japonés. Entonces no era el idioma, era la forma en la que yo me comunico. Entonces constantemente tengo que estar aprendiendo formas de comunicarme y justo ahorita en el medio en el que trabajo pues puedo estar con alguien que es japonés, con un francés, con latinos, también bastantes latinos, pero a lo mejor también con alguien de China, y al final del día las formas de comunicarnos son diferentes. Entonces, creo que ahorita estoy como esponja, ¿no? Tratando de absorber todo, pero a la vez ir ordenando. Esto sí me ha funcionado, esto no me ha funcionado, y ahorita es un poquito también ese prueba y error de cada vivencia que estoy teniendo aquí. Oh, sí, la verdad es que mencionas muchas cosas que quizás sería interesante como andar un poco más, pero digo, en general creo que la vida de moverte desde un inicio puede que sea complejo y como dices, tienes no nada más la parte laboral, sino la parte personal y a lo mejor cambias un poco porque como dices, te abres un poco más a cosas porque obviamente no sabes y estamos en modo supervivencia y estamos muchos dirán en modo Tatsuke Kudasai y digo, todos pasamos quizá por lo mismo y muchos creo que compartimos el mismo tipo de experiencias en cuanto a problemas y cosas buenas. Pero bueno, ya regresando quizá un poco entre lo profesional y lo personal en Japón, ¿cuál ha sido como tu mayor sorpresa en Japón que a lo mejor sí esperabas y que fue mejor? ¿O que tú tú creías que era diferente y que cuando llegaste dijiste, oh, no creí que fuera? ¿Cuál fue tu choque más fuerte hasta ahora? Yo creo que la idea de que dices Japón y lo primero que te imaginas es tecnología, todo aquí está automatizado, todo aquí das un clic y ya lo resolviste, y de pronto te das cuenta que tienes que mandar muchas cosas por correo, recibir muchas cosas por correo, entonces este ir y venir te puede tomar semanas o meses. El fax, que siguen utilizando el fax, sí también fue un choque súper fuerte. Cuando contraté mi servicio de agua era por internet y la otra opción era por fax. Entonces cuando me dijeron fax, yo dije, ¿fax? ¿Cómo? Entonces, esa idea que tenemos que solemos tener y que yo tenía de que Japón pues, con un clic todo lo resolvías, se me vino para abajo, ¿no? El darme cuenta que muchas cosas las siguen haciendo de la forma tradicional, quizá no la más tecnológica, pero que para ellos sigue siendo efectivo y eficiente. Fue un shock, ¿no? La primera vez que me dijeron, oye, es que lo tienes que mandar por correo. ¿Y electrónico? No, vas a la oficina postal o en el mailbox y sí, para mí eso fue súper fuerte. Sí, de hecho creo que fue en la primera entrevista que hice en esta serie de episodios. Le platicaba a un amigo que en una ocasión, no sé yo qué tenía que, ¿cómo le dicen?
domiciliar, ¿no? Y entonces te mandan un ticket para que tú lo llenes y se los mandes después por correo, pero tienes que mandar tu cuenta clave y cosas como muy, no confidenciales, pero muy serias, ¿no? Y que no se lo compartes a nadie porque pues es dinero, ¿no? Y te ponen un sello, o sea que tú escribes y le pones un sello y dice, no quitar este sello porque es confidencial, y lo mandas por correo. Es como, ¿de qué sucedió aquí? Y justo ahorita que lo mencionas, creo que, y hablando en cuestión de ciberseguridad, el nivel que ellos manejan de cuestión de seguridad es impresionante, porque vas por la calle y ves productos de las tiendas que dejan afuera, frutas, verduras, las tomas, entras, las pagas, o inclusive hay como cajitas en las que te dicen, oye, esta bolsita de manzanas cuesta 500 yenes, dejas tu moneda, la tomas y te retiras, ¿no? O sea, y si lo trasladamos a, por ejemplo, cómo protegen tus datos, para mí sería inconcebible en México darle a alguien mis datos, darle mi número de cuenta, mi nombre completo, mi domicilio, mi teléfono. Es un no definitivo, y aquí es algo muy normal, ¿no? Porque realmente confían en que nadie va a romper el sello, más que la persona que está autorizada y debe de hacerlo. Entonces, en cuestión profesional podríamos decir que al menos ellos tienen o viven diariamente el saber lo que es correcto y cómo lo debes hacer. Y ese nivel de riesgo en otros lugares, en México no lo manejamos así, ¿no? Como a nadie le das, yo creo que hoy en día ya está ni tu teléfono, ¿no? ¿Para qué quieres mi correo? ¿Lo dudas? Y aquí es muy normal. Sí, creo que muchos modelos de seguridad, no solo ciberseguridad, quizá es como más a nivel de confianza, de que saben que el japonés, pues no sé, es muy raro. Para mí como mexicano es impensable, pero es muy raro ver que alguien confía tanto en otra persona. Y digo esto trasladándolo a México, pues sí, de inicio tienes muchos choques, porque incluso caminar por la calle en la noche y en un lugar oscuro, como que tu inconsciente te dice peligro, pero, pero pues estás en otro mundo donde la gente les da igual en donde te vean, ¿no? Sí, creo que eso es un gran choque. Y en cuanto a choques, digamos, laborales, ¿has encontrado algunas diferencias a pesar de que tienen un modelo, digamos, global? Creo que he sido muy afortunada porque ha sido como muy transparente, digo, al ser una empresa europea en la que yo trabajo, eh, el esquema o la cultura que se tiene es hacia allá, ¿no? Obviamente adaptada a, Japón, pero sigue siendo muy occidentalizada, ¿no? Eh, sí había recibido comentarios de, oye, es que, por ejemplo, en las empresas en Japón, la parte de las jerarquías es algo súper importante, ¿no? Entonces, si tu manager o tu jefe te lo dice, hazlo así, no hay challenge, lo haces así, punto, ¿no? O sea, tú por la posición en la que tienes, el puesto en el que tienes, a lo mejor no estás facultado para discutir lo que te pide tu manager, ¿no? Varias personas me habían mencionado eso. Afortunadamente yo no he lidiado con eso. Creo que el tener esta cultura un poco más occidentalizada dentro de la empresa me ayuda a que sea muy transparente, pero al final del día siempre la formalidad, ¿no? En Japón, el cómo te presentas ante las personas, el llamarles por apellido, utilizar los honoríficos, inclusive a veces lidio con mi nombre, entonces como de, o sea, yo no me llamen por apellido, yo no tengo problema, me pueden llamar por mi nombre, entonces ellos también lo toman como, perfecto, ¿no? O sea, ellos no lo ven mal, pero un balance, ¿no? Entre adaptarte, entre esta formalidad que se mantiene en Japón y constantemente el agacharnos, ¿no? El inclinarnos en respeto, pero un esquema en el que, por ejemplo, tengo la libertad de compartir mi opinión, de compartir mi punto de vista, de retar también lo que a lo mejor me dicen, oye, hazlo de esta manera, oye, creo que es más eficiente y efectivo hacerlo así. ¿Qué te parece si lo hacemos así? O también yo de dar mi opinión, mi feedback de, oye, esto no va por allá, ¿no?
pero creo que es justo porque la empresa es europea. No sabría si fuera de la misma manera si la empresa fuera 100% japonesa. Y cosas como el nomikai, ¿no? Si te adaptas a, oye, es que hay nomikai, ok, vamos, ¿no? Al final del día te adaptas a la cultura. Sí, sí, creo que es, digo, como bien mencionas, es global, pero de alguna forma está muy japonizado porque, pues, culturalmente así crecieron, ¿no? Y es como muy difícil implementar quizá otra cultura, o más bien, por ejemplo, en tu caso, una cultura europea en un ambiente japonés, aun cuando estés en Japón, creo que es bastante complejo y eso te lleva a que te intentes adaptar, ¿no? ¿Cómo es tu caso de intentarte adaptar entre tu mindset mexicano, tu empresa a lo mejor con ciertos estándares europeos y ahora que estás en Japón ya es una cultura más? ¿Has tenido como estos Sí, choques? y fíjate que me pasa con algo muy particular que es el idioma, porque justo estábamos discutiendo un poco con compañeros del trabajo y es como cuando yo hablo japonés, como que hasta bajo el volumen, soy más tranquila. Cuando hablo español soy más ruidosa, subo el decibel. Cuando hablo inglés como que soy muy neutral. Entonces, lo que he tratado también yo de hacer para adaptarme, por ejemplo, y también buscando una mejora es si a lo mejor estoy con compañeros que son japoneses, hablar japonés y decirles, oye, ¿sabes qué? Yo no hablo perfecto, estoy en proceso, ayúdame. Y creo que ellos también lo reciben muy bien porque entonces empiezas también a moverte hacia allá, ¿no? Eh, Creo que en cuestión de la parte europea, realmente no ha habido mucho choque con México porque ya lo traía desde México, misma empresa, entonces en ese aspecto no vi mucho el choque. Ya también tenía la costumbre de trabajar, por ejemplo, con americanos, de trabajar un poco con asiáticos, entonces eh, algo que yo suelo hacer mucho que me ha funcionado es decir, oye, eh, cosas tan sencillas de dime cómo pronunciar tu nombre, ¿no? Cómo te gusta trabajar, cómo quieres que lo hagamos, cómo es más fácil para ti que llevemos este proyecto o esta auditoría, y entonces irme adaptando. En mi caso a mí me ha ayudado que yo he sido quien ha tenido que ser flexible, ¿no? Yo he sido quien ha tenido que buscar el adaptarme y al revés, ¿no? El no decir, oye, pues yo vengo de México y tú tienes que hacerlas como en México y a mí no me importa. Yo creo que a mí eso no me ha funcionado. A mí me ha funcionado lo contrario, yo me adapto a ti. Obviamente poniendo ciertos límites y cosas que nunca vamos a quitar, ¿no? Por ejemplo, normalmente dicen, no, es que la oficina de Japón es muy, muy callada, ¿no? Y yo creo que no, yo sí escucho ruido, probablemente a veces la que hace ruido soy yo, pero entonces ya también yo me río, se ríe mi manager, se ríen otras personas, entonces te das cuenta de que no estás tan alejado de la realidad, ¿no? Pero eh, el ser flexible y te digo, el tratar de hablar el idioma que hablan las personas con las que están, te ayuda mucho también, yo creo que a cambiar el mindset y decir, ok, estoy con japoneses hablando japonés. Exactamente, ese es ese switch. Sí, incluso de personalidad creo a veces, ¿no? Como mencioné, a lo mejor hay cosas un poco que las puedes notar más porque como si subes el volumen, a lo mejor expresas más o expresas menos, pero yo creo que también, ah, por ejemplo, en mi caso no soy tan directo con un japonés como lo sería con un mexicano y a lo mejor en inglés la gente es como que más, yo creo, bueno, no sé cuál es tu opinión, pero en Japón como extranjero creo que la mayoría de extranjeros hablan inglés y es como el lenguaje en común entre extranjeros y siento que al poner el inglés como el lenguaje para todos, digamos, como que entras en un ambiente más relajado, ¿no? Fíjate que a mí me ha pasado chistoso porque creo que cuando es en inglés las cosas son como muy directas, ¿no? Y un poco quizá por lo mismo o
o sea, como que en el inglés es lo que vas, ¿no? O sea, dices, oye, ¿sabes qué? Vengo a hacer esto, e inclusive yo veo que mis correos cuando son en inglés son como muy, no bruscos, pero son como tienen que ser muy claros, ¿no? Muy concretos de lo que busco. Cuando me tocaba, por ejemplo, tratar en México, creo que en México también tenemos esa cultura de siempre decir que sí, no sabemos decir que no. Entonces siempre a todo se vuelve muy largo de, oye, fíjate, me podrías ayudar porque para pedir algo que es como, necesito que me mandes esto. No estás siendo grosero, y en inglés es muy fácil, ¿no? Solamente lo pides, pero en español es como un, hola, buenos días, ¿cómo estás? Para pedir algo. Y creo que algo que también pasa en Japón es que a lo mejor no eres tan directo, pero si necesitas algo, lo pides algo, siempre también ellos son como muy considerados. Siempre te van a responder. Para mí, en el caso del inglés siempre ha sido como más directo, más al punto, y en español siempre ha sido como muy rebuscado. Me ha pasado mucho que en México sí es como, para pedir algo, primero, oye, ¿cómo está el clima? ¿Y cómo has estado? ¿Y qué tal el café? Y ya que hoy recorriste todo eso, no sé si me puedas ayudar, aunque sabes que es la persona que te va a ayudar. Solemos como mexicanos hacer eso, ¿no? De rebuscarla para pedir algo, y yo creo que al final del día es eso, ¿no? Porque a veces sí también como mexicano dices, oye, discúlpame, ¿no? Si lo llevo al inglés, de pronto es como de, no, pero ¿por qué te disculpas, no? Yo digo, la costumbre de hablar. ¿Y has tenido este tipo de choques del idioma? Por ejemplo, a lo mejor en japonés, si alguien, no sé, a alguien lo invitas por un café y te dicen que no, normalmente no te dicen no directamente, te dicen como de, estoy un poco ocupado, pero como mexicano quizá esperas algo más directo, ¿no? Ajá, y te responden como de forma ambigua, diría yo, o a lo mejor, no sé, otro tipo de expresiones en donde a mí creo que hasta ahora todavía algo que me cuesta mucho mentalmente, como que mi cerebro a veces no lo procesa, es como de decir de, no tienes hambre, y te dicen sí, que están afirmando a que no tienen hambre. Y es, si tienes hambre, no tienes hambre, y todavía es medio confuso, incluso en japonés, ¿no? ¿Has tenido este tipo de experiencias en Japón? Un poquito, a lo mejor como dices, ¿no? Esta espontaneidad de, oye, vamos por un café, no, o sea, no, tienes que planear mucho, ¿no? Entonces, realmente con las personas con las que he empezado a interactuar es como un, oye, vamos a vernos, sí, ya mentalmente estoy preparada para saber que no va a ser mañana ni este fin de semana, sino que puede ser si me va bien, en 3 semanas, y fue increíble, ¿no? Entonces, lidiar con eso ha sido un poco difícil, porque entonces yo me convierto también en esa misma persona que digo, que pero déjame ver qué día sí, a qué hora, te vas subiendo a la misma dinámica que tienen, pero así como dices, a veces es como un, ay, se ve rico lo que estás comiendo, ¿no? Y creo que nosotros somos muy como de toma, agarra, y ellos son como, no, y entonces de pronto yo digo, se vienen a compartirle, hice mal el no compartirle, de pronto me queda la duda de, a lo mejor me estoy comiendo unas gomitas o algo, ay, se ve rico. No, entonces no sé si me dice que no porque le da pena, o porque no quiere, o hay algunas cuestiones en las que sí todavía prefiero invitar, prefiero decir, y que ya que me digan que no, que a lo mejor decir, oye, ni siquiera le invité, qué grosera, pero luego también me quedo, y a lo mejor fue grosero invitarle. Todavía estoy intentando descifrar eso, porque si no sé si hice bien. Y al final creo que he tenido personas muy receptivas que dicen, ok, no es de aquí, vamos a dejarlo pasar porque no conocen la costumbre, o ellos mismos me dicen, oye, ¿conoces esto? Y yo, no, pero explícame, ¿no? Ya me van diciendo. Pero sí me pasa a veces ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en los elevadores, como que dices, ¿quién se sube? ¿Quién se baja primero? Yo mejor como que me espero y digo, ay,
medio, ni el principio ni el final, ¿no? Yo me espero. Sí, de hecho eso es muy extremo, el que a veces son amables de dejarte hacer algo antes. Incluso no sé si te ha tocado cuando cruzas una calle y entonces yo mexicano no me cruzo porque siempre sabemos que dejas pasar el auto primero y normalmente dicen como de, tú primero y después tú dices, no, tú primero y ahí están los dos parados y nadie pasa. Sí, creo que eso es bastante común. Y otra cosa que mencionas también es el tiempo, ¿no? Creo que respetan mucho el tiempo de las personas. Las juntas las terminan en tiempo, las inician en tiempo. Y eso en la vida, digo, por ejemplo, yo tengo un amigo con el que me vi la semana pasada y esa salida la programamos desde noviembre del año pasado y fue casi medio año el planearlo con él. Entiendo que está muy ocupado, y yo la verdad es que soy un poco más abierto con mis tiempos, o sea, sí ya siento como, no diría la presión, pero sí el saber que tengo que preguntarle, oye, nos podemos ver, a lo mejor tienes libre el próximo mes, ya ni siquiera pregunto la siguiente semana, ya es como, ¿tienes libre el próximo mes? Y como dices, te vas adaptando un poco a esa cultura, ¿no? Pero nosotros somos más espontáneos, ¿no? Como de, oye, salí temprano, tienes chance, te veo, vamos por un café, algo así. Pero aquí, o sea, definitivamente, a lo mejor con los que he podido hacer eso es con latinos, porque al final del día sabes que se van a sumar y van a decir, ay, sí, vamos a echarnos un cafecito, a descansar tantito, pero sí sé que, por ejemplo, si es un japonés o alguien que ya lleva también mucho tiempo viviendo en Japón, va a ser difícil y es como mencionas, ¿no? Oye, vamos por un café, ¿qué te parece en un mes, en sábado, a esta hora? Y a lo mejor la otra persona te ajusta el tiempo o el día, pero si no llegas también tú como con algo más concreto, te van a decir, ajá, pero ¿qué quieres hacer? O ¿cómo quieres que nos veamos? O sea, creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? He tenido que aprender yo también a comunicarme, a dejar de ser ambigua, a ser más concreta y no dejar las cosas tan abiertas, porque sí, en México yo creo que es como que digas, ay, nos vemos, y nos vemos puede ser ir al cine, a comer, a casa de alguien nada más a ver la tele, a platicar, y aquí sí tienes que hacer como pero vernos, ¿qué es? Vamos a ir a comer y ¿qué vamos a comer o dónde vamos a comer? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué me quieres ver? Exactamente, si tienes como que plantear bien el objetivo de por qué vas a ver a la persona, porque si no es como un... No tengo tiempo. No, y probablemente no entienda qué es lo que quieres, ¿no? Entonces sí, tienes que ser muy claro en cómo te comunicas, porque si no es como ¿me quieres ver? Me paro afuera literal de la estación de tren, ya nos vimos, vámonos, ¿no? Sí, ese tipo de cosas creo que pasan bastante en Japón. Y bueno, creo que ya no tenemos tanto tiempo, pero para ir ya cerrando, ¿qué le recomendarías a la audiencia que quiere venir a Japón? ¿Cómo te preparaste? ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? Primero, el idioma, aunque sea poquito, obviamente entre más japonés hables, más fácil va a ser tu vida, más fácil va a ser la transición que vas a tomar. También vas a tener más oportunidades. O sea, el simple hecho de que tú ya tengas una licenciatura o una carrera, pero si hablas japonés, es algo que valoran mucho aquí. Yo creo que también les recomendaría mucho que piensen cuál es su objetivo al venir a Japón y por qué quieren venir a Japón. Y también que empiecen a buscar un poco sobre la cultura, sobre este tipo de cosas que hemos discutido, ¿no? De cómo es la gente, cómo se lidia con el tiempo, cómo se lidia con los trámites. Y si en verdad están dispuestos que tomen el riesgo y tomen las preparaciones necesarias, buscar tipos de visas, tipos de apoyos, escuelas. Hay muchas empresas que están buscando personas y creo que los mexicanos somos muy valorados. Entonces, que busquen esas opciones y también que se acerquen y contacten a personas que ya han vivido estas experiencias, ¿no? Creo que el que busques a alguien, por ejemplo, que vean la entrevista y que digan, oye, pues a lo mejor compartan su correo, algún medio para que podamos comunicar y responder dudas, ayuda muchísimo porque ya de viva cuenta alguien te lo está diciendo.
y también que vayan viendo qué es lo que se va necesitando en el mercado japonés. Oye, ahorita especialistas en ciberseguridad creo que somos muy valorados en Japón, es algo que se busca mucho, pero no lo limito solo a eso, ¿no? Entonces, el que tengas la apertura de buscar, ir por ejemplo, en México, buscar a la embajada, ellos te dan también mucha información de a lo mejor los trámites que puedes hacer, ya sea para estudiar o también para venir al país. Y, y en verdad que te prepares en mente, cuerpo y espíritu, porque los primeros días son muy desgastantes. Van a querer regresar, la primera semana van a decir, ¿por qué hice esto? ¿Qué hago aquí? Ya me quiero ir. Y que al final del día sepan que es un reto, pero que si deciden tomarlo, el simple hecho de que decidas venirte es lo más difícil. Entonces, algo que también a mí me dicen mucho es no te preocupes, en Japón siempre hay una forma de resolverlo, y sí es cierto, siempre hay una forma en la que las cosas se resuelven. Entonces, yo lo resumiría en aprendan lo más que puedan japonés, busquen un nicho en el que se puedan desarrollar y hagan esa lista de preparativos que necesitan para llegar acá. O sea, esas 3 cosas y muy importante, gente. Apóyense en las personas en México, en personas en Japón. Traten de generar un networking que les permita no solamente ayudarlos en momentos difíciles, sino simplemente que puedas hablar con alguien, que puedas mandarle un mensaje a alguien, que puedas hacer una llamada con alguien es muy, muy importante. O sea, mantener siempre comunicación con diferentes personas es básico. Ya, pues muchas gracias por tus consejos y espero también puedas ver algunos otros episodios. Digo, entrevisté apenas a un chico que vive en Kioto y digo, siempre compartir experiencias entre extranjeros, al menos estando en Japón, siempre es útil, siempre hay cosas que no sabías y que te podría facilitar la vida. Y bueno, ya para terminar, no sé si quisieras compartir algún contacto donde alguien que esté pasando a lo mejor por algún momento de la etapa que tú ya recorriste, quisiera preguntarte algo. Sí, claro. En LinkedIn me pueden encontrar como Mónica Barrera. Igual lo que podemos hacer, yo te comparto mi liga y la puedes compartir en el video y ahí nada más mándenme un mensaje y díganme, oigan, vi el video, me interesa esto y ya podemos ver cómo nos podemos en contacto y si los puedo ayudar, adelante. No duden en buscarme. Claro, pues muchas gracias por tu tiempo y digo, la verdad es que gracias por venir hasta acá y recorrer hasta encontrar esta vista. Espero que en la toma se vea la torre bien. Y bueno, no me queda más que volver a agradecer todo el esfuerzo que has hecho por estar en esta entrevista y espero que exista una segunda ronda en donde quizá en un año donde me digas, no, ya me adapté, o donde me digas, no, ya me voy el siguiente mes, no lo sé. Veamos. La segunda entrevista o en otro lugar, la verdad es que también En Osaka, nunca ahora será en Osaka. Moverme dentro de Japón, moverme fuera de Japón, regresar a México, no sabemos, ¿no? Y claro, es un hecho que tendremos la segunda. Claro, pues muchas gracias. No, gracias a ti, y Javier. Bueno, seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.